¿Por qué? Porque primero que todo es el primer servicio del día, es la primicia. Y los que están aquí vienen con hambre y sed de Dios. Los que están aquí dicen, prefiero levantarme y no esperar ni un segundo más para recibir lo que Dios quiere darme. Yo voy con el primer banquete. Amén. Así que dense un fuerte aplauso a ustedes aquí. Porque eso hace que el Espíritu de Dios se mueva con más poder, con más ministración a nuestras vidas. Acompáñenme ahí a sus Biblias al libro de Hebreos 6. Vamos a leer desde el verso 13. Estamos en la serie de la fe. Fe para conquistar lo sobrenatural. ¿Cuántos están conquistando sobrenaturales en sus vidas? Amén. Hebreos 6, 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién alcanzó la promesa? Abraham. Porque si Dios lo dijo, Él lo ¿qué? Lo cumple, Él lo hará. Dile al que está a tu lado, si Dios lo dijo, Él lo hará. Al que está al otro lado, si Dios lo dijo, Él lo hará. Ahora levanta tu mirada al cielo, levanta tu mano y dice, Señor, si tú me lo dijiste, tú lo vas a hacer. Amén. Dios se lo dijo a Abraham y Dios lo cumplió. Y a lo largo de la Biblia vemos cómo todas las promesas de Dios se fueron cumpliendo en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, de Noé, en la vida del pueblo de Israel. Si queremos encontrar una evidencia de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de las promesas de Dios, el mejor ejemplo en toda la Biblia es el pueblo de Israel. Porque a lo largo de toda la historia, de principio a fin, Dios permaneció fiel. Y a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel, se cumple la promesa. De hecho, la promesa dada a Abraham, que multiplicaría grandemente y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y la tierra de la arena, la vemos cumplida hoy en día. Vemos cómo incluso el pueblo de Israel, después de haber sido prácticamente exterminado, hoy es una gran potencia. Todo eso hace parte de la promesa de Dios. Y eso a nosotros nos da una esperanza de que si Dios lo ha cumplido siempre, Él lo va a seguir cumpliendo en tu vida. Amén. Así que si Dios lo dijo, dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Y los que no levantaron la mano? ¿Son injustos o no? Se estaban rascando por acá y no les dio tiempo. El justo por la fe vivirá. Si todos los que estamos aquí somos justos, ¿qué significa eso? Que tenemos que saber vivir por fe. Porque si somos justos y no sabemos vivir por fe, la vamos a tener bien complicada. El justo por la fe vivirá. Tenemos que aprender a vivir por fe. Y para eso estamos en esta serie, Fe para conquistar lo sobrenatural. Sabemos entonces, porque la Biblia nos los enseña, que la fe es la certeza de lo que se espera. Para saber vivir por fe tenemos que saber qué es fe. Fe es la certeza de lo que. ¿Cuántos están esperando algo aquí? Amén. ¿Qué están esperando? A ver, por acá, ¿qué están esperando? Salud de una persona. ¿Qué están esperando por allá? Todos levantaron la mano y ahora nadie está esperando nada. ¿Qué están esperando por acá? Un negocio, un carro, ¿qué más? Casa, carro, beca, nada más, pues Ruber. ¿Qué están esperando por allá atrás? Negocios, casa. ¿Quién está esperando casa? ¿Quién está esperando carro? ¿Quién está esperando viajar? Para que eso se cumpla, necesitas la fe. Entonces podríamos decir que la fe es la certeza de que tu casa viene. La fe es la certeza de que la salud está ahí. La fe es la certeza de que vas a viajar por el mundo. La fe es la certeza de que el negocio va a prosperar. La fe es la certeza de que si no tenías negocio, vas a tener negocio. De que si tenías uno, vas a tener dos. La fe es la certeza de que tus finanzas van a cambiar. La fe es la certeza de que la deuda se va a ir de tu vida. Amén. Entonces la fe es la certeza de lo que
se espera. ¿Y qué esperamos? Todo lo que hemos dicho. ¿Y qué son todas esas cosas para ti? Promesas de Dios. Entonces la fe es la certeza de que hay una promesa en tu vida y de que esa promesa se va a cumplir. Porque si Dios te lo dijo, Él lo hará. Si quieres darle un aplauso fuerte a Dios. Hay promesas que Dios te ha dado. Esas promesas hacen parte de la fe. Esa fe hace parte de la vida que como justo tú debes vivir. Tenemos que aprender entonces que la fe que nos trae las promesas, que nos trae la esperanza en que esas promesas se van a cumplir, tiene tres etapas. Esas tres etapas, son dos eventos y un proceso. ¿Cómo así? Los dos eventos son el siguiente. Primer evento, cuando recibes la promesa. Segundo evento, que es el tercero, cuando la promesa se cumple. ¿Y qué hay en la mitad? Un proceso. Gloria a Dios, esta iglesia es inteligente. Dios te da una promesa, eso es un evento. Eso es un suceso, eso es algo de ya, o sea, inmediato. Viene un proceso para que esa promesa se cumpla. Y luego viene otro evento, otro suceso así, donde ¡pum!, la promesa se cumplió. Por ejemplo, estás esperando la salud. Dios te dijo, la salud viene para ti, vas a ser sano. Pero duraste tal vez, no sé, una semana, 2 semanas, un mes. Y eso fue un proceso. Hasta que finalmente viene y ¡pum!, fuiste sano. Y entonces ahí se cumplen las 3 etapas de la fe. Cuando Dios te da la promesa, cuando la promesa está en cumplimiento y cuando la promesa viene totalmente a tu vida. Ahora bien, hay etapas o hay promesas que se cumplen de manera prácticamente instantánea. El viernes escuchábamos un testimonio de una señora que vino enferma, pasó adelante, pastor oró por ella y cuando se iba a ir del servicio ya se había deshinchado, ya no tenía dolor, ya no tenía nada. Amén. Y esos son promesas, esos son milagros instantáneos que Dios los hace en tu vida. ¿Cuántos han recibido milagros así? ¿Y cuántos han recibido también promesas que aún no se han cumplido y están en proceso? Entonces, para aprender a vivir por fe, tenemos que aprender a contar con un cronograma de promesas. ¿Cómo así cronograma de promesas? Hay promesas que están en la primera etapa. Ustedes hoy en este servicio están recibiendo promesas. Usted anota ahí en un cronograma, ok, hoy recibí esta promesa. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Pero ustedes también han recibido promesas hace una semana, un mes, 2 años, 10 años, 20 años. ¿Cuántos han recibido promesas hace 10 años y todavía esa promesa está en cumplimiento? Esa promesa en el cronograma está ahí en cumplimiento. Y hay personas que hoy en día están celebrando negocios que ya Dios les dio esta semana. Están celebrando finanzas que se están recuperando en esta semana. Hemos escuchado testimonios financieros de que tenía una deuda de 80 millones y me la dejaron en 40 y Dios me dio los 40 y los pagué. Eso ya está en tu etapa final, ya tú estás en la etapa de dar testimonio de esa promesa. Entonces, aquellos que saben manejar proyectos, saben que uno hace un cronograma, por ejemplo, de enero a diciembre, una primera etapa del proyecto de enero a junio. Pero en mayo empezó otra etapa y va hasta agosto, por ejemplo. Entonces, hay promesas que están en el mismo momento cumpliéndose en tu vida, otras estás recibiendo y otras ya están en el proceso. ¿Me hago entender? ¿Cuántos tienen ese cronograma claro en su mente? ¿Ah? La ruta crítica. Entonces, es importante que tú lo tengas en cuenta porque ese cronograma es el que está dando la ruta de tu vida. El justo por la fe vivirá. La fe tiene las promesas que Dios te ha dado, que tú estás esperando. Y esas promesas están en diferentes etapas en tu vida. Entonces hoy vamos a aprender un poquito cómo nosotros podemos hacer para vivir cada una de esas etapas de nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando se recibe la promesa? Lo primero que tú tienes que hacer cuando recibes una promesa es atesorarla en tu corazón.
La Biblia dice en Salmo 119:11. ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se está discipulando? ¿Qué dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El resto no se está discipulando entonces. A propósito, estamos en campaña. Aquí tengo mi botoncito de la campaña. ¿Cuántos tienen buena vista? ¿Qué dice aquí? ¿Y tú ya te estás discipulando? ¿A qué red perteneces? Ahorita me lo coloco aquí en el saco. ¿A qué red perteneces? Le hicieron esa pregunta a una persona y dijeron, no, yo estoy en la red de Facebook, de Twitter, de Instagram. Esa persona como que es nuevecita, está en la iglesia y no sabe qué son las redes. Si tú cuando te dijeron redes pensaste en Facebook y en Twitter, por favor acércate al lobby y pregunta qué son las redes de la iglesia AMI. Y si no estás en ella, inscríbete de manera inmediata, porque el que no esté en las redes se va a estar perdiendo de una gran bendición para su vida. Bueno, ¿por dónde iba? Que nos estamos discipulando, y como nos estamos discipulando, sabemos Biblia, memorizamos versículos. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú recibes una promesa, tú la atesoras, tú la guardas en tu corazón. Porque cuando esa promesa no la guardas en tu corazón, te sales de la ruta y empiezas a desagradar a Dios. Si Dios te dice, vas a ser sano, y tú dices, sí, voy a ser sano, pero empiezas allí a decirte, no, pero es que me duele, pero es que me voy a morir de esto, pero es que mi abuelita le dio y tal, estás desagradando a Dios porque estás yendo en contra de la promesa que Él te ha dado. No has guardado esa promesa, ese dicho en tu corazón, y estás actuando de una manera contraria a lo que esa promesa te ha dado a tu vida. ¿Me hago entender? Lo primero que tú tienes que hacer cuando recibes esa promesa es atesorarla en tu corazón. Si estás recibiendo promesas en este día, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Atesorarla en tu corazón, hacerla parte de ti. Segundo, esa promesa tiene que ser un referente para tu vida. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando recibes una promesa, tiene que ser tu referente, tienes que guardarlo, tienes que estar viviendo en lo que esa promesa tiene para tu vida. Tienes que colocarla en la puerta de tu entrada, en los postes. Que cuando salgas de tu casa sea lo primero que veas. Que cuando llegues de tu casa sea lo primero que veas. Que cuando vayas en el carro lo tengas allí y lo estés viendo. Tiene que ser un referente para tu vida, porque eso es lo que te va a permitir a ti mantenerte firme. Afuera estamos constantemente siendo batallados. El enemigo está constantemente enviando dardos a nuestra mente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a querer sacarnos de las promesas de Dios. Tú tienes que tener esa promesa como un referente para tu vida. Hay promesa de restauración de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio. Tienes que tenerlo como un referente para tu vida. Porque si no, te va a llegar la noticia en el periódico que te está diciendo que los jóvenes se están perdiendo, que te está diciendo que están matando a los jóvenes, las pandillas, que están llegando a la drogadicción, que están llegando a los negocios ilícitos. Y si tú te vas ahí por el referente del mundo, te vas a desviar. Y esa promesa tú no la vas a guardar en tu corazón. Tú necesitas hacerla como un referente. Pero en medio de hacer esta promesa un referente, que no se convierta en tu Dios. La promesa no es más importante que quien te dio la promesa. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo, que le iba a dar una descendencia. Y Abraham lo atesoró en su corazón. Pero Dios luego también probó a Abraham a ver si ese hijo Isaac se había vuelto más importante que el mismo Dios. Y Abraham dijo, yo estoy dispuesto incluso a entregar mi promesa, pero voy a ser obediente a ti. Entonces tenemos que vivir por fe, tenemos que vivir en la promesa, pero siempre con nuestra mirada puesta en el dador de la promesa. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.
que es el dador de promesas. Y que es el cumplidor de promesas también. Cuando recibes la promesa, entonces, atesórala. Segundo, hazle un referente para tu vida. Y tercero, nunca desvíes tu mirada del Creador, del Padre, del dador y del cumplidor de las promesas, de aquel que es el autor y consumador de tu fe. Amén. ¿Qué hacer mientras la promesa está en cumplimiento? La recibiste, no se ha cumplido, está en cumplimiento. ¿Qué leíamos ahorita? ¿Qué hizo Abraham? ¿Quién se recuerda del versículo que leímos al principio? ¿Qué hizo Abraham para alcanzar la promesa? ¿Tuvo qué? Paciencia. ¿A cuántos les gusta la paciencia? ¿A cuántos no les gusta la paciencia? Sean sinceros aquí. Son impacientes. El diccionario define la paciencia como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También dice la facultad de saber esperar algo cuando se desea mucho. ¿Cuántos desean mucho ese viaje? ¿Cuántos desean mucho ese carro, esa casa? Debes tener la facultad para saber esperar. El diccionario bíblico define la paciencia como la virtud que ejerce Dios cuando no castiga inmediatamente las ofensas que le hacen los hombres. Ay, ay, ay. Por eso es tan importante en nosotros desarrollar paciencia en nuestra vida. Porque nuestro modelo, nuestro Padre Celestial es paciente con nosotros. Tú quieres que las cosas se den ya. Si quieres que las cosas se den ya, entonces también tienes que estar dispuesto a recibir el castigo de Dios ya también por todo lo malo que te portas, por todo lo desobediente que eres. Pero Dios es paciente. Y si Dios es paciente contigo, nosotros tenemos que saber esperar el cumplimiento de las promesas. No porque Dios quiera que esperemos y suframos, no, es porque Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Y Él sabe en qué momento esa promesa ya está lista para que sea de bendición para ti. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no atrae tristeza, no viene con tristeza. Cuando hay una promesa, cuando hay el cumplimiento de un milagro en tu vida, antes de tiempo, va a traer tristeza a tu vida. Va a traer congoja a tu vida. Va a traer que te desestabilices, que te salgas muchas veces del plan de Dios porque no fue el tiempo. Cuando tú tomas una fruta pensando que está madura y aún no está madura, ¿qué sucede? No te vas a ver bien, no era el tiempo para arrancar esa fruta. Entonces tenemos que saber esperar. ¿Por qué? Porque la paciencia es una virtud de Dios y Él desea que nosotros seamos pacientes para que Él pueda desarrollar su obra en nuestras vidas. La concordancia Strong dice, paciencia viene de la palabra en griego macrozumia. Macro significa largo, lejos, apartado. Y sumos significa pasión, ira, furor, ardor. Se refiere a esperar el tiempo suficiente antes de expresar enojo o ira. ¿Cuántos alguna vez han expresado enojo o ira con Dios porque no se ha cumplido una promesa? Algunos cuantos sinceros levantan su mano. Solo Dios produce la verdadera paciencia y es a través del fruto del Espíritu. Cuando conocemos las manifestaciones del fruto del Espíritu, sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, hay personas que su personalidad, por su temperamento, pueden tener más tendencia a la paciencia que otros. Mas, sin embargo, esa no es la paciencia que Dios quiere que tú tengas. Otros, por su temperamento, son los más impacientes de esta vida. Van manejando su vehículo aquí y llegan a un trancón de 10 carros. Y no, estos 10 carros yo me los voy a hablar. Sí. Y de repente viene pan y viene un carro y te bloquea del otro lado. Porque te metiste por donde no era. Entonces te toca aguantarte, echarte para atrás, ver cómo pasaron los 10 carros que no quisiste esperar para luego meterte y quedar por allá en el puesto 15.
Hay personas que por naturaleza no son pacientes, hay otros que por su naturaleza son un poquito más pacientes que otras. Pero la paciencia que Dios quiere que tú tengas para recibir sus promesas es la paciencia que viene del Espíritu Santo de Dios, que viene como la manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios. Esa fue la paciencia que tuvo Abraham. Por eso dijo: de cierto te bendeciré con abundancia y multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La paciencia es un punto clave de la fe. Por eso dice, es la certeza de lo que sé. ¿Qué tienes que hacer? Esperar. Lo que pasa es que a nosotros nos gustan las cosas ya, inmediato. Cuando Jesús iba a referir una de las parábolas, porque estaba cerca de Jerusalén, dice ahí en el libro de Marcos, dice que ellos esperaban, como estaba cerca de Jerusalén, que el reino de Dios se manifestara de manera inmediata. Ellos pensaban que eso era ya, no vino Jesús, cogió, derribó aquí todo el reino de los romanos y nosotros nos subimos al poder y vamos a reinar. Querían todo de manera inmediata. Pero Dios sabe que nosotros tenemos que esperar, porque en la medida que nosotros esperamos, el milagro va siendo más grande. Yo dije que el milagro va siendo más grande. ¿Cuántos aquí han recibido promesas de hace 10 años y todavía están en la etapa de cumplimiento? ¿Cuántos saben que ese milagro, cuando llega a su cumplimiento, va a ser más grande de lo que hubiese sido si ya se hubiese cumplido? Entonces, ¿vale la pena esperar? Y eso también implica salir de nuestra zona de confort. Abraham tuvo que salir de su zona de confort. Tuvo que irse de la tierra donde estaba, tuvo que ser obediente, tuvo que prestar atención a lo que Dios le estaba diciendo. Hace poco me enviaron un mensaje de lo que significa la zona de confort y me gustó mucho. Dice, zona de confort, nuevo diccionario de la lengua espiritual. Aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida. Justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Muchos estamos en una zona de confort. Todo está bien. Ya así como estoy, yo pienso que estoy cumpliendo el propósito de mi vida. Si Dios me dice algo que me saque de esta zona de confort, lo voy a pensar, lo voy a meditar muy bien, porque es que ya yo tengo mi futuro planeado, ya yo sé qué voy a hacer a 5 años, a 10 años, a 15 años, a 20 años, todo está marchando como yo quiero. Pero cuando Dios viene y te dice, como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Cuando Dios viene y le dice a Noé, el mundo se va a caer, construye un arca. Cuando Dios viene y le dice a David, vas a dejar de ser pastor de ovejas y te voy a convertir en el rey de la nación. Eso implica que tú salgas de tu zona de confort. Cuando Dios viene y te dice, te voy a dar viajes, pero tienes que buscar más de mi presencia. Pero tienes que ser más diligente en los negocios porque te voy a prosperar, pero la plata no te va a caer del cielo para que puedas comprar el tiquete. Amén. Tienes que salir de la zona de confort y tienes que aplicar la paciencia. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Paciencia y hacer la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios muchas veces implique salir de tu zona de confort. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo en tu vida muchas veces no lo vamos a entender en el momento. Cuando Jesús le fue a lavar los pies a los discípulos, Pedro le dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Y Jesús viene y le responde, sí, es necesario que lo hagas. Ahora mismo no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Dios hoy le dice a alguien esta mañana, aquí en este auditorio, hay cosas que hoy no estás entendiendo, pero Dios sí lo entiende, Dios sí lo sabe. Hay quienes son padres aquí. ¿Cuántos saben de ustedes, padres, que ustedes a veces dan instrucciones a su hijo y su hijo no la entiende? Pero usted como padre sí la entiende y sabe que es lo mejor para su hijo. Sabe que aunque su hijo llore, patalee, berrinche, tire cosas, es lo mejor para él.
Hay cosas que no estás entendiendo hoy en tu vida. Hay procesos que no estás entendiendo hoy en tu vida. Hay cosas que no sabes por qué están pasando. Hay cosas que no sabes por qué no pasan. Hay personas que no sabes por qué tienes al lado. Hay personas que no sabes por qué no están a tu lado. Pero Dios sí lo sabe. Y si tu Padre Celestial, que te ama y que quiere lo mejor para ti, lo sabe, simplemente nosotros, ¿qué hacemos? La voluntad de Dios. La paciencia. Hay cosas que no sabemos, pero lo vamos a entender después. Segundo, ¿qué hacer mientras la promesa está en cumplimiento? Debemos ser diligentes. Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Otra vez está la paciencia ahí, pero aquí me voy a referir a ser solícitos hasta el fin y no ser perezosos. El mismo gozo que tú recibiste el día en que la promesa fue entregada en tu mano, es el mismo gozo que debes mantener hasta el día de su cumplimiento. La misma alegría que recibiste el día de la promesa debe ser la misma alegría hasta el fin de su cumplimiento. La misma diligencia para hacer la voluntad de Dios debe ser igual al principio que al final. No debemos ser perezosos, no debemos ser dejados en que no, es que esto está como para largo, así que yo mejor me voy a poner a hacer otra cosa. Cuando los discípulos vieron que Jesús fue crucificado y fue enterrado, ellos dijeron: no, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a poner a hacer lo mismo que estaba haciendo antes, me voy a poner a pescar otra vez. Y no se mantuvieron solícitos, no se mantuvieron expectantes de lo que Dios ya les había dicho. Y empezaron a ser perezosos en el cumplimiento de lo que Dios les había dicho. No perezosos en trabajar, porque igualmente tenían que hacerlo, pero fueron perezosos en ser apercibidos de la atmósfera espiritual que ya Dios había determinado para sus vidas. Y esto va para aquellos que han dicho: lo que pasa es que esto va como para largo, esta promesa como que se está demorando un poquito, y tú dejaste de hacer lo que hacías al principio, dejaste de orar por eso como orabas al principio, dejaste de pedirle a Dios por eso de la misma manera ferviente como le pedías al principio, dejaste de creer con la misma fe como creías al principio, pensaste que el tiempo ya se había pasado, pensaste que ese sueño ya había muerto. Pero Dios te dice en esta mañana: si Él lo dijo a tu vida, Él lo va a cumplir. No hay ningún sueño que Dios te haya dado que no vaya a venir a cumplimiento en tu vida. No hay ninguna promesa que Dios te haya dado que no vaya a venir a cumplimiento en tu vida. Tercero, estar apercibido de la tentación. ¿Cómo así? 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando la promesa está en cumplimiento, para Dios está en cumplimiento, para ti muchas veces Dios se olvidó. ¿Cuánto han pensado que Dios se olvidó de alguna promesa? Puede venir la tentación a tu vida. Puede venir la tentación a querer hacer las cosas en tus propias fuerzas. Puede venir la tentación a querer acortar los tiempos de Dios. A Abraham le pasó: Señor, voy a ser padre, pero Sara no está funcionando, yo me hago cada vez más viejo. Aquí está Agar como simpática, cuando está barriendo y empieza a barrer debajo de la mesa, se ve como de buenas curvas. Así que bueno, vamos a meter la manito y vamos a ayudar aquí a Dios. Y entró en una tentación de querer ayudar a Dios, de querer acortar los tiempos. Y ese acortar los tiempos de Abraham hoy nos tiene en tremenda guerra. Cuando
Estamos esperando la promesa y debemos tener paciencia y debemos estar apercibidos. Dios lo utiliza, ese proceso, esa segunda etapa, Dios lo utiliza para formar nuestro carácter. Es un proceso de prueba. Nosotros podemos aprender por revelación, pero la mayoría de las veces aprendemos es por el proceso de la vida. Y esos procesos traen pruebas a nosotros. La prueba es lo que te va a ti a decir si ya estás apto o no estás apto para que la promesa venga a cumplimiento. Pasar la prueba. Abraham en ese momento no pasó la prueba. Cuando Isaac nació, Ismael ya tenía como 12 años más o menos. O sea, después de que Abraham metió la mano, pasaron casi 12 años después para que viniera a cumplimiento. No estaba listo todavía. Entonces, ¿qué sucede? Dios utiliza la prueba para formar tu carácter, para formar tu fe. Y el enemigo se aprovecha y en esa prueba mete tentación. La tentación no la manda Dios. Pero Dios también muchas veces utiliza la tentación del enemigo como una prueba para tu vida. Lo importante es que Él te da la salida, como acabamos de leer ahí en Corintios. No ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Paciencia. Siempre vamos a estar hablando de paciencia. La paciencia cuando hablamos de fe sale por todos lados. Pero tenemos que estar apercibidos de la salida. Tenemos que saber cómo no desviar nuestra mirada del propósito de Dios y ver las salidas que Él nos coloca para no caer en ellas. Cuando José en Egipto fue tentado por la esposa de Potifar, él no se enfocó en ver la desnudez de esta mujer. Él se enfocó en ver la puerta por allá que estaba entreabierta y dijo, por ahí yo me escapo. Siempre hay una salida. Cuando caemos en la tentación, no es porque no había una salida, fue porque no la vimos, por estar enfocados en la tentación como tal. Cuarto, ¿qué hacer durante el proceso de cumplimiento? Y una de las cosas más importantes en este proceso es apropiarse de la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Para nosotros poder tener paciencia, para estar apercibidos, para no caer en la tentación, nunca podemos perder de vista que Dios es fiel. La fidelidad de Dios es uno de sus atributos. Dios tiene diferentes atributos. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios, uno de sus atributos es ser fiel. Uno de sus atributos es ser veraz. Tiene muchos atributos, pero aquí me voy a concentrar en dos. El primero es la fidelidad. Parte del atributo de Dios, de la fidelidad, significa que Él es así y no puede dejar de ser así. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. La fidelidad de Dios es la garantía de que tu promesa se va a cumplir. Tú compras algo y te dan una garantía de que sabes que eso durante ese tiempo te va a funcionar porque te va a funcionar, porque si llega a presentar alguna falla, lo llevas y te lo reponen, te lo reparan. Pero la fidelidad de Dios es la garantía de que la promesa tiene cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Después que tú tengas claro la fidelidad de Dios, tú vas a saber que esa promesa se cumple porque se cumple. Llueva, trueno, relampaguee, se cumple porque se cumple. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando tú tienes enfocado la fidelidad de Dios, vas a mantenerte firme, no vas a fluctuar. Tu fe no va a desmayar, porque va a estar basada en la fidelidad de Dios. Pero una cosa es conocer la fidelidad de Dios o que Dios es fiel, y otra cosa es vivir conforme a esa verdad.
Yo les digo aquí, Dios es fiel y todo el mundo, sí, sí, Dios es fiel. Vivamos según esa verdad. No es lo mismo conocer que aplicar, no es lo mismo saber que vivir conforme a esa verdad. ¿Por qué? ¿Cuántos aquí han entrado en afán? ¿En ansiedad? ¿Preocupación? ¿Estrés? ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Aquí todos estamos de cari, aquí manicomio para todo el mundo. Decimos una cosa y hacemos otra. Dios es fiel, sí. ¿Estás estresado? Sí. Dios es fiel, sí. ¿Has pensado que no cumple su promesa? Sí. Empezamos a vivir conforme a la verdad que profesamos en nuestro corazón. Empecemos a ser coherentes con lo que aprendemos, con lo que leemos en la palabra, con lo que Dios nos dice. Es más, vamos a colocarnos en pie aquí. Vamos a poner un poquito de canción de batalla aquí. Vamos a decirle al afán fuera de nuestras vidas, al estrés fuera de nuestras vidas. Amén. Bueno, al que haya tenido, al que no, pues puedes quedarse sentado, no tiene ningún problema. Si tienes a alguien sentado a tu vida, dile, oye, saca la mentira de tu vida. A la cuenta de 3, vamos a declararlo con nuestra boca, pero es simplemente un acto de conciencia para nuestras vidas, de establecerlo en el mundo espiritual, para que realmente lo vivas. No es de que dije, fuera afán y mañana estás afanado, porque si no, hay que ponerte en el lugar especial del CARI, ya no son en los cuarticos normales, sino ya en los especiales. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3, afán, fuera, ansiedad, fuera, estrés, fuera, preocupación, temor, miedo, falta de fe, espíritu de locura, en el nombre de Jesús. Dale fuerte ese aplauso. Faltó uno. Queja. Sí, porque es que cuando estás en afán, en estrés, que empiezas a quejarte. Si Dios es fiel, ¿para qué te quejas? Quedaron con ganas de estar de pie. Hay algo más que quieren echar fuera de su vida. La suegra. Cada vez que te quejas, estás diciéndole a Dios, Dios, tú eres un mentiroso. No lo dices con tu boca, no lo dices con tu pensamiento, lo dices con tu actitud. Entonces Dios dice, en medio de la prueba, todavía no estás listo. La promesa, Ángel, tú que ibas a traer la promesa ahorita el 9 de noviembre, no, lánzala un mes más para allá. 9 de diciembre. Pero del 2015. Muchas veces somos nosotros los que atrasamos que llegue esa tierra prometida. Así como el pueblo de Israel estuvo dando vueltas y vueltas en el desierto, pero simplemente por no tener la actitud correcta. Entonces, ¿cuál es el atributo de Dios que vamos a asirnos en el cumplimiento de nuestras promesas? La fidelidad. Y el segundo,
otro de los tantos atributos de Dios, la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cada vez que veo este versículo me acuerdo de nuestra amiga la pastora Ingrid Reyes. Este versículo no falta en ninguna de sus prédicas. Dios es inmutable, en Él no hay mudanza, no hay sombra de variación. Es parte de su atributo. Dios existía antes que todo, existirá después que todo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no está en proceso de mejoramiento continuo. Dios no puede mejorarse, o sea, Él siempre ha sido así, no puede ser mejor de lo que ya es. Él no puede cambiar. Lo dice también Malaquías, yo Jehová no cambio. Él es perpetuamente, Él es Dios mismo perpetuamente, no está sujeto a cambio alguno. Él es inmutable en su esencia. La esencia de Dios es inmutable. La naturaleza de Dios es inmutable. Dios no está en evolución porque su esencia es inmutable. Sus atributos son inmutables. Así que parte de la fidelidad de Dios es imposible que Él lo cambie, no puede negarse a sí mismo. Su esencia es inmutable, sus atributos son inmutables, y lo tercero que es inmutable de Dios son sus consejos, es decir, su voluntad. Hebreos 6:17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? La inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Dos cosas inmutables, ¿cuáles son? La promesa de Dios y el juramento de Dios. Es decir, no solamente Dios te dio una promesa. Dios no solamente te dijo, te prometo que te voy a sanar, sino que dijo, te juro que la promesa de que te voy a sanar se va a cumplir. O sea, no fue solamente promesa. Él dijo, voy a jurar por mí mismo, porque tenía que ser por uno mayor, pero no había mayor que encontrara. Juró por él mismo de que eso iba a ser así, por la inmutabilidad de su consejo. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y dice, firme ancla del alma. ¿Por qué? Porque en el alma es que nosotros más fluctuamos. En el alma es donde viene el estrés. En el alma es donde viene la queja, el temor, la duda. Entonces tu alma tiene que estar anclada en la inmutabilidad del consejo de Dios, en la promesa de Dios. El ancla es para no moverte. El ancla es para que tú puedas siempre tener el norte claro en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras se cumple la promesa? Primero, paciencia. Segundo, esperar paciencia. Segundo, ser diligentes, no perezosos. Tercero, estar apercibidos de no caer en la tentación. Cuarto, apropiarnos de la fidelidad de Dios. Quinto, apropiarnos de la inmutabilidad de Dios. Y cuando ya la promesa viene a cumplimiento, ¿qué hacemos? Cuando una promesa se cumple, cuando ya estás en Europa, ¿qué haces? Cuando ya la sanidad vino, cuando estás entrando a tu nueva casa. Agradecimiento, testificar, celebrar, todo eso. Cuando Abraham tuvo a Isaac en sus manos, celebró. Dice que hizo banquete una vez fue destetado Isaac. Hacemos banquete. Segundo, damos gloria a Dios. Cuando Noé salió del arca, después de estar casi un año metido en ella,
hizo celebración, hizo gloria a Dios, se edificó un altar. Y también damos testimonio, como ustedes han dicho. Cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno, le dijo: ve y cuéntale a los de tu ciudad. Damos testimonio. Noé, cuando dio gloria a Dios, ofreció holocaustos. Eso hace parte del agradecimiento. Es decir, todo lo que ustedes han respondido es así. Celebramos, damos gloria a Dios, somos agradecidos, damos testimonio, damos ofrenda. Entonces, recuerden que había un cronograma de promesas. Algunos están recibiendo promesas hoy apenas. Otros, o pienso que todos, estamos con promesas en cumplimiento. Pero otros ya están recibiendo promesas. Otros aquí sentados, algunas de esas promesas ya se están dando cumplimiento. Entonces, ese es tiempo de celebrar, es tiempo de dar gloria a Dios, es tiempo de ser agradecidos, es tiempo de dar ofrenda, es tiempo de dar testimonio. Cuando das testimonio, edificas la fe de los demás. Amén. Pero ¿saben cuál pienso yo que es el principal problema de todo este proceso? En toda la prédica les he dicho, si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Saben cuál personalmente pienso yo que es el principal problema? De que muchos no están seguros de lo que Dios les dice. Pedimos cosas que no son la voluntad de Dios, pero piensan que sí. Por eso te digo, ese es el principal problema. Tienen una promesa. Dios es inmutable, Dios es fiel, Dios... Pero es que estás agarrado del bus que no es. Vas pasado a la 93 y te montaste en el Transmetro que va para el estado metropolitano. ¿De qué te sirve perseverar? ¿De qué te sirve ser paciente si estás montado en el bus incorrecto? ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? Amén. ¿Cuántas de esas promesas realmente son de Dios? Entonces, ahí es donde realmente tenemos nosotros que empezar a meditar. La esencia del mensaje realmente es este. Todo lo demás era una introducción larga. No aprende de nuestros pastores y nuestros apóstoles. La esencia del mensaje es: ¿cómo sabes tú que Dios te dijo? Si Dios lo dijo, pero antes de eso, ¿cómo sabes tú que viene de Dios? ¿Cómo sabes tú que realmente Dios fue el que te dijo? ¿Cómo sabes tú de ese cronograma de promesa que tienes 200 ahí escritas, si todas son de Dios o algunas sí otras? Bueno, ¿cuántos le han pasado que tomaron decisiones pensando de la que era la voluntad de Dios para su vida y después de un tiempo se dieron cuenta que no era por ahí? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Si supieras desde el principio que por ahí no era, no lo hubieses hecho. Te hubieses ahorrado una gran cantidad de cosas. Muchas veces somos muy, ¿cómo se dice la palabra cuando uno es acelerado, impulsivo? Sí, es de Dios, es de Dios, es de Dios. Espérate un segundo. Deja la presencia. Colócalo delante de Dios. Deja que Dios te hable y que Dios te confirme. ¿Saben qué hacen la mayoría de los cristianos? Voy a caminar por aquí. Si las cosas se dan, es de Dios. Y si no se dan, entonces no era de Dios. ¿Alguna vez han orado así? ¿O han visto a alguien que ha orado así? Señor, yo voy a hacer esto. Si la puerta se abre, es de Dios. Y si no se abre, no era de Dios. ¿Será que Dios quiere que nosotros, que debemos vivir como justos una vida por fe, quiere que andemos en esa incertidumbre de que si se abre o no se abre?
Aunque las circunstancias todo diga que no, cuando Dios te dice sí, la puerta de que se abre, se abre. Pero todo depende de que nosotros podamos estar completamente seguros de que es la voluntad de Dios. Cuando mi esposa y yo atendemos parejas de novios, es lo primero que le preguntamos. ¿Estás seguro que esta es la persona? ¿Estás seguro? Vas a tomar la segunda decisión más importante de tu vida. La primera fue aceptar a Cristo y la segunda es con quién vas a pasar el resto de tu existencia. ¿Estás completamente seguro? Si no lo estás, toma la decisión ahora. Es mejor tener un exnovio que un exesposo. ¿Cómo sabes si es de Dios? Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a través de su Espíritu Santo. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y si el Espíritu Santo mora dentro de ti, el Espíritu Santo no es mudo. El Espíritu Santo no es sordo. El Espíritu Santo no es ciego. El Espíritu Santo es una persona. Y está contigo día y noche. Va a todo lugar donde tú vas. Está presente en todas las circunstancias de tu vida. El Espíritu Santo te habla. Pero todo depende qué tan sensible estén tus oídos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Si estamos constantemente sumergidos en la presencia de Dios, vamos a escuchar su voz y vamos a saber cuál es su voluntad para nuestras vidas. Y vamos a saber cuáles son las promesas que Él tiene para nosotros. Dios habla a través de su palabra. ¿Cuántos leen la Biblia? Dios habla a través de su palabra. Y en el original encontramos que la palabra de Dios puede ser el logos o puede ser el rema. El logos es lo que tienes ahí escrito, las letricas esas que están allí. Tú las lees, son promesas de Dios para tu vida. Hay más de 3,000 promesas ahí escritas. Puedes apropiarte de ellas. Pero hay un rema, y es cuando esas letricas de ahí saltan y tienen un significado especial para ti. Y ese es el rema de Dios para ti, y tú te afirmas de esa promesa. El rema de Dios es cuando Dios te habla a través, de pronto, de algún profeta. No necesariamente tiene que ser profeta de oficio, puede ser una persona, todos somos profetas, y viene y te dice algo, mira, Dios te dice esto, esto y esto. Obviamente no le vas a prestar atención a todo el que te dice Dios te dice, pero eso muchas veces viene como una confirmación a lo que Dios ya te ha venido hablando en tu intimidad. Entonces Dios te habla también a través de tus autoridades. Dios te habla a través de las personas que te están mentoreando. Dios te habla a través de la oración. Y Dios no es loco. Si Dios te dice algo en la Biblia, te lo va a confirmar en las demás formas. No te va a decir una cosa por aquí, otra cosa por allá. Por ejemplo, hay personas aquí en la iglesia están sirviendo y tienen diferentes coberturas, porque de pronto sirven en servidores, están en guerra, están en los niños. Tienen diferentes coberturas y de pronto quieren tomar una decisión, van donde una de sus coberturas y su cobertura le dice azul. Van donde otra y le dicen blanco. Van donde otra y le dicen azul aguamarina. Entonces, Dios no es loco. Si Dios te dijo azul por un lado, te va a decir azul por todos. Y si te dijo azul por un lado y blanco por el otro, no tomes tú. Primero que todo, no te acomodes. No es que a mí me conviene más lo que me dijo este, entonces yo hago lo que me dijo este. Y segundo que todo, no tomes decisiones ni armes conceptos combinando todas las cosas. Porque lo que Dios te dice por un lado es lo mismo que te debe decir por todos los demás. Si te dicen que sí por un lado y te dicen que no por el otro, no hagas nada hasta que Dios te confirme si es o no es. Y todos aquí tienen autoridades, tienen padres, tienen pastores, tienen mentores. Obviamente todo tiene que ir conforme a lo que está escrito en su palabra. No vas a prestar atención a cualquiera que no esté sumergido también en el río del Espíritu.
Pero Dios te habla, el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te muestra. Colócate en pie. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El que te prometió algo, lo perfeccionará y lo cumplirá en tu vida. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Él lo dijo, Él lo hará. Pero la inquietud que yo quiero que tú te lleves en esta mañana es que puedas hacer una evaluación de todas las promesas de Dios para tu vida y que puedas someterlas allí a la presencia de Dios. Que seas sabio. El justo por la fe vivirá. Si tu vida depende de la fe, no puedes ser emocional, impulsivo, ignorante de andar apropiándote de cosas que realmente pueden no venir de parte de Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que traiga convicción a nuestras vidas, que traiga un sello especial sobre esta palabra que tú has recibido, que traiga confirmación de promesas que han habido para tu vida. Si hubo algo que definitivamente no se cumplió, fue porque Dios no lo dijo. Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel, Él es inmutable. Si hay cosas que no se han cumplido, pero Dios te confirma hoy, sí, viene de parte mía. Aunque todo parezca imposible, Dios lo va a hacer. Lázaro llevaba 4 días muerto y era imposible que resucitara. Pero Dios le dijo a María y a Marta: si crees, verás la gloria de Dios. Dios te dice en esta mañana: si tú crees, verás la gloria de Dios. Porque si Él lo dijo, Él mismo pregunta: ¿será que no lo haré? Si yo te lo dije, ¿será que no lo haré? ¿Será que no lo ejecutaré? Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti, entrar en tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo quiero que levante sus manos aquellos que dicen: estoy en la segunda etapa, estoy en la etapa de cumplimiento.
Y algunas veces mi fe ha flaqueado, algunas veces me he desanimado, algunas veces me he dejado contagiar por el afán. Que tú puedas pasar acá al frente y simplemente dejar que Dios traiga un nuevo bálsamo sobre tu vida, que Dios traiga una nueva reafirmación sobre tu vida del cumplimiento de sus promesas. Que Dios traiga afirmación, confirmación sobre ti. Vivo para adorarte, vivo para adorarte solo a ti, Jesús. Vivo para adorarte, vivo para adorarte solo a ti, Jesús. Adora a Dios, adora a tu Padre Celestial. Vivo para adorarte, vivo para adorarte solo a ti, Jesús. Así como lo hizo con Lázaro, Vivo Dios está trayendo resurrección vivo para adorarte, a muchas promesas Jesús. que habías pensado habían muerto. Está trayendo resurrección a muchos sueños que ya habías olvidado. Dios está trayendo confirmación de su fidelidad sobre tu vida. Dios está levantando tus manos en esta mañana. Para algunos, esta palabra ha sido confirmación de cosas que realmente no son. Y qué bueno es quitar de tu plan una actividad que no iba a agregar valor, para que puedas enfocarte en lo que sí va a traer bendición, que no añade tristeza sobre tu vida. Padre, te damos gracias. Dios, te bendecimos, te exaltamos, Dios, te glorificamos. En esta mañana, Padre Celestial, decidimos creerte por encima de todas las cosas. Decidimos creerte por encima aún de las circunstancias o de lo que nuestros ojos físicos puedan ver. Decidimos afirmar nuestra alma con un ancla basada en la inmutabilidad de tu consejo, en la inmutabilidad de tu promesa. Decidimos anclar nuestra alma en el juramento que por ti mismo hiciste de que vamos a ser bendecidos por esa promesa dada a Abraham y a su simiente, que es Cristo, y de la cual nosotros hoy nos apropiamos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú hables a nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú confirmes las palabras que has dicho a nuestro corazón. Hoy nos apropiamos de la palabra que dice que si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer. Y declaramos que el Espíritu Santo de Dios confirma aquello que tú vas a hacer en nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos. Y aquellos que han pasado aquí adelante, Dios ahora mismo está renovando el pacto que un día hizo contigo. Ese pacto de bendecirte, ese pacto de multiplicarte, ese pacto de cumplir aquellos sueños que había colocado en tu corazón. Ustedes han tomado la decisión de no dejarse influenciar por el afán, por el estrés, por la ansiedad. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene sobre sus vidas en esta hora. Yo declaro paz sobre sus vidas, paz sobre sus corazones,
paz sobre sus pensamientos. Yo declaro esa paz que solamente Cristo puede dar. Inunda hoy, ahora, todo su ser. Y no solamente ahora, sino cada día, cada mañana. Así como su misericordia es nueva cada mañana, yo declaro que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, nueva cada mañana sobre sus vidas. Y cuando quiera alguna circunstancia traer preocupación, traer temor, simplemente vas a alzar tus ojos y vas a tener como referente aquella promesa dada por Dios a tu vida, de que tiene cumplimiento en el sí y en el amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ok, a las visitas les voy a pedir que se queden acá adelante. Y a todas aquellas personas que no hayan hecho el taller al maestro, les recordamos, es el próximo fin de semana.